pero es un departamento Caribe. Es un departamento montañoso, pero también tiene parte plana en Urabá. Tiene 63.000 kilómetros cuadrados, es el doble de Cundinamarca, 20 veces el Atlántico y el Quindío. Tiene 6,5 millones de tesoneros, habitantes, emprendedores, creativos, disciplinados, con 125 municipios, que es el 6% del territorio de Colombia y el 13% de nuestra población. O sea, tiene el doble de densidad que el resto del país, lo cual es bueno porque la mano de obra antioqueña es quizás su mayor fortaleza. ¿Cómo es el comercio exterior antioqueño? Bueno, la primera noticia es que Antioquia importa el doble de lo que exporta. Y eso no suena muy bien en principio, porque un país debería por lo menos tener un balance y si no un superávit comercial. Porque cuando uno gasta más de lo que gana, eso no es sostenible en el largo plazo. Antioquia, el año pasado, exportó un poquito menos de 5.000 millones de dólares. Pero el problema no solamente son las exportaciones que son bajas, vamos a ver ahorita, frente al territorio y a la población, pero sobre todo están muy concentrados en lo que la madre tierra da. Con excepción de los vehículos, que es el cuarto producto de exportación, todo lo que sale de Antioquia lo dio la madre tierra, como el oro, los bananos, el café y las flores. Y este es un signo preocupante, Carlos, porque hoy en día el 55% del comercio mundial de sus exportaciones está relacionado con bienes y productos que provienen de otras latitudes, lo que se llaman las cadenas globales de valor, de los cuales hoy vamos a hablar. Y estas cadenas globales de valor precisamente suponen el traer insumos de otras partes, el darle valor agregado, inteligencia, tecnología, transformarlos y exportarlos. Eso no ocurre en Antioquia, con excepción de los automóviles, que son apenas 283 de los 4.600 millones de dólares, o sea, el 5% de las exportaciones del departamento y que además vemos están decreciendo. Pero en materia de importaciones, importa casi 8.000 millones de dólares en productos también como el maíz, como la torta de soya y algunos productos más sofisticados como las motocicletas, los aviones y las partes y piezas para hacer los vehículos. Con Estados Unidos, porque estamos hablando en la Cámara Americana, no en la Cámara China, Antioquia exporta 1.200 millones e importa 1.452 millones. Ni siquiera con los Estados Unidos tiene superávit comercial, Carlos. Y esto es un elemento que quisiera subrayar en rojo, porque Estados Unidos importa un 50% más de lo que exporta y el mundo en general. Y vamos a ver ahorita unas cifras más detalladas. Le exporta a Estados Unidos 1,5 veces más de lo que Estados Unidos le vende al mundo. Estados Unidos importa 2.4 trillones de dólares y exporta 1.6. Entonces aquí ni siquiera estamos aprovechando el TLC que Antioquia a través de Colombia tiene con los Estados Unidos. Este es un cuadro muy interesante. Hoy quiero notificarles, mis queridos amigos, que Antioquia es miembro de la OCDE. Colombia es miembro de la OCDE y por lo tanto Antioquia también lo es. Y yo sé que a veces es odioso compararse con los demás. Eso dice Desiderata, nunca te compares con los demás porque siempre encontrarás más fuertes o más débiles que tú. Pero es fundamental si queremos hacer un benchmarking de oportunidades y de desempeño sobre todo. Si vemos, por ejemplo, el mundo, los habitantes del mundo, los 7.800 millones de personas, un poquito menos ahora con el COVID, que habitamos en el mundo, exportamos en promedio $2.500, de los cuales 1.900 son manufacturas. Pero los países de la OCDE, que son los países más competitivos del mundo, del cual Antioquia hace parte de ese club,
exportan 8.000 millones de dólares, o sea, 3 y pico veces más. Y en manufactura exportan también 4 veces más, 6.500 millones de dólares. ¿Cómo le va Antioquia en este ranking? Muy mal. Mientras el mundo exporta 2.500 en total, Antioquia exporta 714, 3 veces menos. Mientras la OCDE exporta en total 8.000 dólares por habitante, Antioquia exporta 714. 11 veces menos. Es más, Antioquia exporta hoy en promedio 100 dólares menos que el resto de Colombia. Y eso no está bien, porque si hay algún departamento tesonero en Colombia, es Antioquia. Pero cuando nos vamos a las manufacturas, tampoco nos va bien. Mientras que el mundo exporta casi 2.000, Antioquia está en 460, 4 veces menos. Mientras la OCDE exporta 6.500 dólares en manufacturas, Antioquia exporta 460, 15 veces menos. O sea, un poco el mensaje es, nos toca multiplicar por 3 las exportaciones para llegar al promedio mundial per cápita y nos toca multiplicar 11 veces las exportaciones para llegar al promedio OCDE. Ahí está el reto de AmCham, ahí está el reto de Antioquia, ahí está el reto de la ASI, ahí está el reto de las empresas antioqueñas que tienen que convertir el comercio internacional no en un hándicap, sino en una gigantesca oportunidad. Si Antioquia fuera un país, y anoche hablábamos con Carlos preparando esta presentación, porque las regiones son unidades económicas, como lo es Cataluña, como lo es Cundinamarca, como lo es Florida, pero si Antioquia fuera un país, ¿cómo se compararía con otros países del mundo? Bueno, aquí vemos que Antioquia tiene 6,5 millones de habitantes y estamos viendo países que están entre los 4,5 millones como Panamá y los 7 millones como Hong Kong. Tiene 63,000 kilómetros cuadrados y aquí estamos viendo países parecidos, como Costa Rica que tiene 50,000 kilómetros, pero en materia de exportaciones miren la diferencia. Hong Kong exporta 100 veces más que Antioquia. Singapur exporta, pues imagínense, como 80 veces más que Antioquia. E Irlanda que tiene 5 millones de habitantes, menos que Antioquia, exporta 170,000 millones de dólares, 30 veces más que Antioquia. Y Dinamarca, 20 veces. Y Costa Rica, para no ir muy lejos, fundada por inmigrantes antioqueños, exporta el doble, que un poquito más del doble, casi el triple de lo que exporta Antioquia. Y Panamá, que se independizó de Colombia hace más de 100 años y que todavía la llevamos en el escudo nacional, exporta más que Antioquia, siendo que ellos no están dedicados a bienes, sino están dedicados a servicios y están dedicados a logística. Ahora, miremos en los per cápita, si pueden ver ustedes allí, cómo el per cápita de lo que cada hongkonés exporta equivale a 100 veces lo que exporta cada antioqueño. Es decir, a cada hongkonés le quedan 100 veces más en el bolsillo por exportaciones, las ganancias que le quedan a los paisas por quizás no haber registrado suficientemente las oportunidades internacionales. Siguiente, por favor. Y aquí tenemos, muy interesante, aquí tenemos qué pasaría si Antioquia exportara lo que exporta el mundo en per cápita y lo que exporta los países OCDE. Este es un gráfico, Carlos, que es fantástico porque nos muestra la luz al final del túnel, nos muestra el horizonte. Si Antioquia, que hoy exporta 4.600 millones, hoy en día, 4.600 millones de dólares, si exportara el per cápita mundial exportaría 15.000, si exportara lo de los países OCDE exportaría 53.000 millones. Y si vamos a la agroindustria, hoy Antioquia exporta 1.600 dólares por habitante, pasaría 1.600 millones de dólares, perdón, en total, pasaría a exportar 2.400 millones si utilizara el per cápita del mundo
y de la OCDE, y de manufactura pasaría de 3.000 a 43.000 millones de dólares. Sería un departamento diferente. Estaríamos hablando de que sería tal el valor agregado de estas inversiones, de estas exportaciones, de estos impuestos, porque todas estas exportaciones tienen impuestos ocultos, que estaríamos hablando de una dinámica, quizás sería el mejor departamento de Colombia. Siguiente, por favor. ¿Qué es? Ahora, retirémonos un momentito de Antioquia y vámonos al mundo. ¿Qué está pasando en el comercio internacional hoy en día? Bueno, hay varios factores que quisiera subrayar. En primer lugar, desde hace 10 años se viene hablando del reshoring. China se está recalentando, América Latina y Estados Unidos se están abaratando. Ya veíamos venir una serie de proyectos que estaban en Asia hacia estas latitudes o nuevos proyectos que se iban a hacer que ya no se hacen en Asia, sino se hacen en América. Y obviamente esto ha sido acelerado por dos fenómenos muy importantes. La guerra comercial, que hace unos años el presidente Donald Trump, que está muy ocupado en estas semanas con las elecciones, le declaró a China, y el COVID-19, que vino a reevaluar el just in time, porque las cadenas globales, las lejanas cadenas globales de valor que estábamos hablando hace unos minutos, se soportan en el just in time. Pocos inventarios, cadenas eficientes, y ahora con el COVID que se paró el comercio internacional en seco en marzo y abril, cuando no hay time, no hay just. Y entonces vino una reevaluación con el propósito de repensar si no tiene sentido que esas producciones estén más cerca de las cadenas de suministro, estén mucho más cerca del consumidor. Pero también hay otra revolución, que es una segunda revolución en los últimos 30 años en el comercio internacional, que es la revolución del contenedor al paquete. A mí me tocó ver hace 30 años el cambio del bulto al contenedor. Es más, yo fui responsable de introducir la palabra contenedor en Colombia en contra de la flota mercante gran colombiana, cuyos buques no admitían contenedores sino bultos. Y se opuso durante 5 años a la introducción de la legislación de contenedor en Colombia. Es como si hoy nos oponemos a la legislación del comercio electrónico transfronterizo, porque Colombia utiliza contenedores y no drones. Pues hoy en día estamos en esa revolución de la transformación de los contenedores en los paquetes. Y obviamente esto supone el diseño y la circulación de nuevos sectores, de nuevos productos y el marchitamiento de otros, como el caso del carbón y la pérdida de importancia de los productos mineroenergéticos que hoy son nuestra mayor fuente de divisas. En esta gráfica de la OMC, que se ha variado en las últimas semanas, si hubiéramos hecho esta presentación, Carlos, hace 2 meses, esta gráfica sería dramáticamente diferente, porque los primeros pronósticos de la OMC decían que el comercio iba a bajar entre un 12 y un 32% este año. Esto ha sido recientemente corregido para bien. El pronóstico último pronóstico de la OMC es que este año el comercio internacional crecerá un 9.2%, pero crecerá el año entrante un 7.2%, pero en productos diferentes y en países diferentes. Es lo que Schumpeter denomina la destrucción creadora. Vamos a ver entonces lo que está pasando en las siguientes gráficas en el comercio internacional. Bueno, en primer lugar, como consecuencia de la guerra comercial, China bajó sus exportaciones en 88.000 millones de dólares a Estados Unidos el año pasado. Repito, no 8.000, 88.000 millones de dólares, de los cuales 30 países capitalizaron esas oportunidades. Esta piñata de comercio internacional que se ocasionó como consecuencia de la redistribución de estas exportaciones que por la guerra comercial se gravaron fuertísimamente con China, se han distribuido en 30 países, de los cuales algunos, muy pocos, han ganado el 70% de este impacto. Veamos en la gráfica siguiente cuáles son. Vietnam, con cerca de 14.000 millones. México, el segundo, con 12.000. México, nuestro vecino del norte, socio de la Alianza del Pacífico. Taiwán con 8.500 y otros países de Europa como Francia, Holanda y Suiza entre 4 y 5.000 millones de dólares. India con 3.600, Irlanda con 3.200 y Colombia con 300 millones de dólares. Antioquia muy poco.
Hablábamos con Carlos que no hay ningún proyecto manufacturero interesante en este momento en el pipeline en Antioquia que sea consecuencia de la relocalización de la guerra comercial. Y ahí tenemos una fantástica oportunidad para AmCham Antioquia de afinar el telescopio de las oportunidades y ponernos como meta traer por lo menos 5 proyectos de la guerra comercial del nearshoring para este magnífico y fabuloso departamento de Colombia que es Antioquia. Otra consecuencia de esta reestructuración fantástica del comercio internacional es el cambio de las lejanas cadenas globales de valor a las cercanas cadenas globales de valor. La fabricación se destinará a mercados locales y regionales. La primera globalización buscaba sobre todo los bajos costos. Esta segunda, la cercanía al consumidor. Las empresas necesitan redundancia de inventario, just in time, pero de verdad. Diferentes proveedores. El 87% de las multinacionales encuestadas por McKinsey afirma depender menos de lugares remotos y sobre todo regionalizarse y acercarse al consumidor. Veamos entonces qué posibilidad tiene Colombia y Antioquia para ser el mejor destino en este nearshoring. Recuerdo, offshoring fue hace 30, 20, 15 años cuando de Estados Unidos mandaron sus proyectos, sus productos, sus procesos a China y al sudeste asiático. Reshoring es cuando vuelve a América y nearshoring es cuando vuelven cerca a Estados Unidos. Y hoy vamos a hablar exactamente del nearshoring. Bueno, Colombia tiene muchas virtudes para ser un fantástico candidato para el nearshoring. Tiene el mejor TLC con Estados Unidos del mundo y AmCham fue uno de los grandes líderes en obtener este acuerdo de libre comercio que duramos tantos años negociando y obteniendo. Tiene el menor flete aéreo del mundo después de Panamá a los Estados Unidos. Es miembro de la Alianza del Pacífico y nos estamos uniendo los 4 países de la Alianza del Pacífico para atraer de la mano, tender una red colectiva entre México que llega hasta Chile para atrapar esas oportunidades que vienen con el nearshoring. Una tasa de cambio hoy paritaria y a no más de 5 horas de cualquier capital de América. Estamos entre Toronto y Santiago, estamos entre Washington y Buenos Aires, con una localización ideal. Somos el ombligo de América y esto es un elemento bien importante en materia de logística y en materia de comercio internacional. Bueno, Carlos Ignacio Gallego, ilustre empresario antioqueño, en este momento tiene 3 sombreros. Además de ser el presidente de Nutresa, el presidente de la Junta de Dirección Nacional de la ANDI y ahorita en diciembre asume la presidencia de la Alianza del Pacífico, el Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico. Yo tengo el honor de acompañar a Carlos Ignacio, somos 5 empresarios por Colombia y estamos trabajando muy activamente en una iniciativa que él está liderando, que es el origen acumulativo de los 4 países de la Alianza del Pacífico con los Estados Unidos. Me explico, cada uno de los 4 países tiene su propio TLC con Estados Unidos. Lo tiene Chile, lo tiene Perú, lo tiene Colombia y lo tiene México ahora reestructurado y vamos a hablar de él. Pero sin embargo, cuando un producto chileno, el litio chileno llega a Colombia para hacer unas baterías para carros eléctricos, se convierte en chino, porque no es posible acumular el origen. Cuando el algodón peruano llega a Colombia para hacer camisetas, en la zona franca de Río Negro de exportación, se convierte en chino y perdemos el origen, perdemos el encadenamiento regional. Esta es la más importante estrategia regional de comercio internacional que se está trabajando en el país. Y le deseamos muchos éxitos a Carlos Ignacio en su nueva presidencia. Y esto realmente es magnífico porque nos permite crear, como vamos a ver ahorita, el concepto de Made in the Americas. Porque no es posible pelear contra la China que está integrada entre sí, porque cada país de la Alianza del Pacífico es una provincia china, pero también está integrada con el resto del sudeste asiático, en el ASEAN, con Japón, con Corea, con Malasia, con Tailandia, etc.
Esto nos va a permitir entonces acumular origen entre los diferentes países de la Alianza del Pacífico. En la siguiente gráfica podemos observar que mientras un producto hecho por una empresa norteamericana en China solo tiene el 4% de contenido americano, US content, el gráfico, la barrita azul de la derecha, el mismo producto hecho en México o en cualquier país de América tiene entre el 25 y el 40% de contenido americano. O sea que el integrar los insumos norteamericanos mediante esta nueva acumulación de origen entre Estados Unidos y los 4 países de la Alianza del Pacífico hace que sea el propio Estados Unidos el que exporte sus insumos y le agregue valor agregado a través de nuestras manos de obra y nuestros procesos industriales y nuestra logística para que esta región del mundo pueda competir con el sudeste asiático. Made in the Americas absorbe materia prima norteamericana, integra cadenas globales de valor y nos permite gozar por fin de manera plena del acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos. Bueno, también en materia agroindustrial, Antioquia tiene mucho que hacer. Tiene territorio, tiene 350.000 hectáreas nuevas para cultivar muy bien localizadas, porque en los llanos hay 5 millones de hectáreas para cultivar, pero no puede llegar a Buenaventura, no hay, el nudo de Paramillo separa a los llanos orientales del Pacífico y tiene casi 3 millones de hectáreas para uso pecuario. Y por eso Estados Unidos, estábamos hablando ahorita con Carlos de un gran proyecto cítrico en Urabá, pero también en materia de aguacates, piñas, pasifloras y mangos, entre otros. Y esto es muy interesante porque vemos cómo Colombia tiene aquí en el sector agroindustrial un gran potencial para crecer. Mientras el promedio de exportaciones per cápita agroindustriales de Colombia es de $400 y hay países como Chile y Costa Rica que están en $1.000 por habitante, Colombia está en 150. Si Colombia exportara el promedio latinoamericano, exportaría no 7, sino 20.000 millones. Si Colombia exportara el per cápita chileno o costarricense, no exportaría 7.000, sino 50.000 millones de dólares en productos agroindustriales. Y yo sé que Carlos está muy consciente de esto y está apostándole a proyectos de agroindustria que hagan crecer las exportaciones de Antioquia y de Colombia. Bueno, Antioquia también tiene una localización fantástica. Aeropuertos internacionales, conectividad fluvial a través del río Magdalena, conectividad por tren a través del corredor férreo que se está volviendo a dinamizar. Lo que por agua vale 1, por tren vale 4 y por camión vale 14 y Colombia estaba condenada al camión. Esto es algo bien importante y con Urabá pues tiene Caribe. Estamos al frente de la costa este de los Estados Unidos, que es quizás una de las más dinámicas. Pero además tiene nuevos proyectos de puerto con amplia capacidad logística, tecnologías de última generación y obviamente cercanía a los centros productivos del país. Por fin, Antioquia está conquistando el mar. Antes tocaba ir a otras ciudades caribeñas para poder importar o exportar. Ya con la mejora de la carretera Urabá y con los proyectos portuarios, Antioquia se está acercando al mar y a través de Antioquia el centro del país también se está acercando al mar. Tiene 10 zonas francas Antioquia, 3 zonas francas multiusuarios, Urabá en Apartador, Sofiba en el municipio de Caldas, Antioquia, y la zona franca de Río Negro, la cual Araujo Ibarra tuvo el honor de sacar su declaratoria, va a ser casi 30 años, que ya en este momento está completamente full. Y también tiene zonas francas especiales, orientadas en diferentes sectores de aseo personal, maderas, cementos, servicios, hospitales, etc. Lamentablemente no hay una zona franca en Medellín. Medellín es la única capital colombiana que no tiene una zona franca en su jurisdicción, pero sí lo tiene en municipios vecinos, como decía, como es el caso de Caldas y Río Negro. Pero además tiene un tejido empresarial muy importante. Aliados como ProAntioquia, como la promotora de inversión de Medellín y como AmCham Antioquia, hacen que haya visión, haya liderazgo,
Haya norte. Por eso es tan importante compartir con ustedes hoy estas reflexiones. Es un departamento líder en el país. Vemos cómo Medellín fue reconocido como la ciudad más innovadora del planeta en el 2014, compitiendo como ciudades como Tel Aviv, Nueva York, empresas como la Ruta N, la calidad de vida, la actitud orientada al servicio. El metro, también Araujo Ibarra tuvo la oportunidad de ser asesor y continúa siendo asesor del metro de Medellín. Nosotros nos tocó montar en la época de Belisario de Betancur, cuando estaban cerradas con candadas las importaciones, importar de Alemania y España los principales componentes de este lindo metro. Es una ciudad con tecnología. Empresas como Isagen, como Celsia, como EPM, pero nos permite tener un ecosistema muy orientado hacia lo que esta nueva biodiversidad, este nuevo normal va a exigir en el futuro. Y vamos a hablar también un poquito de eso más adelante. Vamos a ver otro aspecto, y es que nosotros siempre pensamos que Medellín está mal localizada porque está lejos de los puertos. Yo quisiera dejarles esta reflexión. Hoy el 35% del valor del comercio mundial se transporta por avión. Veamos algunas cifras. Las exportaciones que se exportan y se trasladan por avión valen 6.7 billones colombianos o trillones norteamericanos al año. Y aunque es menos del 1% del volumen, es la tercera parte del valor del comercio internacional. Y en este país podemos ver la participación, por ejemplo, de dos grandes regiones del mundo, Asia y Estados Unidos. Estados Unidos de los grandes demandantes de mercancía por avión. En las siguientes gráficas podemos dar un repaso, por ejemplo, de los grandes movimientos que tienen diferentes aeropuertos del mundo. 118 millones de toneladas se movieron por avión el año pasado, siendo Hong Kong el aeropuerto número 1 con 5 millones, Memphis el número 2 con 4,300, Shanghai número 3 con 3,800 y de ahí para abajo. Muchas ciudades como Dubái con 3.800.000 han hecho del avión su objeto social. En el caso de América Latina, Colombia tiene el aeropuerto con mayor movimiento de carga. De los 5.800.000 toneladas que mueve América Latina, 750.000 se mueven por el Aeropuerto Internacional El Dorado, mucho más que el de México, Sao Paulo, Santiago o Lima. Y estamos muy agradecidos con el presidente López Obrador porque hubiera cancelado el aeropuerto de Ciudad de México, que iba pisando los talones al Dorado, porque eso le va a permitir consolidar a Bogotá como la capital de transporte aéreo latinoamericano. Aquí nos acompaña el presidente de la Junta Directiva de la Zona Franca de Bogotá, quien da un muy buen saludo, y precisamente la Zona Franca de Bogotá, por estar cerca del aeropuerto, puede ayudar mucho a liderar este proceso para Colombia. Y también la Zona Franca de Río Negro, que se hizo al lado del aeropuerto, precisamente para utilizar esta ventaja de estar cerca a una pista. Muchas zonas francas, como Shannon, son zonas francas aeroportuarias. Y hoy en día debemos, con esto del nearshoring, de ver cuáles de los productos que se transportan por avión podemos utilizar al lado del aeropuerto para aprovechar esta ola creciente del comercio aéreo internacional. En el mundo, como veíamos, se mueven 122 millones de toneladas, la mitad es interno, la mitad es cross-border, internacional, y Estados Unidos, y China y Emiratos Árabes, pues lideran esta participación. Y dentro de todo esto, el comercio electrónico juega un papel fundamental. Como les decía antes, la revolución del paquete y la tiranía del consumidor. El consumidor ya se ha entrenado a estar a un clic de distancia. Ayer estaba en una presentación de un trabajo en Barcelona. Estamos reconvirtiendo la zona franca de Barcelona para una zona franca de comercio electrónico. Y estábamos hablando de cómo la nueva tendencia de la logística por el e-commerce es a tener bodegas en diferentes sitios de las ciudades cerca al consumidor. Y esto es muy interesante porque
El Corte Inglés, por ejemplo, está garantizándole a sus clientes que están no más de 2 horas del clic. Un consumidor hace clic y en menos de 2 horas el Corte Inglés le está entregando la mercancía. Esto supone una logística fantástica, pero supone también una posibilidad de encadenamiento digital de todos, porque no podemos hacer comercio digital con trámites de pedales. Esto supone una nueva dimensión y en esto sí que AmCham también pudiera ayudar a liderar, porque muchas de las plataformas de comercio electrónico, empezando por Amazon o de las empresas logísticas de comercio exterior, del comercio electrónico internacional, como es el caso de FedEx o de muchos otros, son precisamente norteamericanas. El e-commerce era un proceso que ya venía creciendo. Va a ser el 35% del comercio mundial. No todo será por avión, aunque las exportaciones por avión son el 35%, también el comercio electrónico va a ser el 35%, aún en la parte marítima, porque parte viene en barco, se convierte el contenedor en paquete y sale posteriormente por avión o por camión. Y esto se popularizó en China. Fue el SARS, un virus, hace 20 años, que vino a popularizar el comercio electrónico como consecuencia del distanciamiento social. Y hoy el comercio electrónico es el nuevo petróleo de Colombia, es la gran argumento y la gran excusa que tenemos para sustituir el petróleo y el carbón en Colombia en materia internacional. Se han creado en el mundo nuevas zonas francas de comercio electrónico. Y aquí una zona franca le da a todos los factores, a todos los sectores de comercio electrónico que permite la fabricación, permite localizar en ella los call centers, las llamadas que siguen los paquetes, los data centers donde se almacena la información. Un contenedor tiene 30 datos, un paquete también. Entonces, cuando uno convierte contenedores en paquete, la explosión demográfica de datos es realmente impresionante. Para la distribución logística, como decía, la última milla, para transformar contenedores en paquete y obviamente toda esta logística internacional que viene con el e-commerce. Para eso es fundamental adecuar la legislación de las zonas francas colombianas al e-commerce para convertir a Colombia en el epicentro del e-commerce latinoamericano. Y en eso está trabajando muy de la mano con la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico para que Colombia tenga una muy buena legislación de comercio electrónico transfronterizo. Aquí vemos el ejemplo de China, donde se han creado 105 zonas francas piloto para comercio electrónico. Es impresionante el desarrollo que ha tenido China, no solamente en comercio electrónico de exportación, quien no ha comprado en AliExpress o en Alibaba, sino también en comercio electrónico de importación. En la última feria de importaciones de Shanghai, hace 2 años, el nuevo gerente de Alibaba decía que Alibaba importaría al mercado chino 200.000 millones de dólares en mercancías para el nuevo y ansioso mercado chino. Aquí vemos una oportunidad inmensa y hoy en día, más que tiendas físicas, hay almacenes virtuales. Toda empresa está allá y tenemos en Antioquia muchas empresas que participan del comercio electrónico colombiano y que están trabajando con la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, como Almacenes Éxito, como Cueros Vélez, como Americanino, como muchas otras empresas, algunos usuarios de la zona franca de Río Negro, que precisamente están entrando en esta nueva onda del comercio electrónico transfronterizo. Ya encontramos en el mundo zonas francas dedicadas únicamente al comercio electrónico. Además de las de China, aquí tenemos Dubai Commerce City en Dubai, es la primera zona franca del sudeste asiático, que potencializará el papel del comercio electrónico como el motor clave de la economía sostenible de Dubái. Y por eso, Carlos, yo creo que es muy importante pensar en que Antioquia sí puede ser una gran plataforma internacional de producción y de redistribución de comercio electrónico transfronterizo y darle al aeropuerto de Río Negro, José María Córdoba, esa vocación para la cual fue creado y utilizar y ampliar la zona franca de Río Negro
con los productos de los 7 sectores que hoy se están demandando de manera muy intensa por el COVID a través del comercio electrónico transfronterizo. Ahora hablemos un poquitito de Estados Unidos. Estados Unidos es el mejor socio comercial que tiene Colombia. El 30% de nuestras exportaciones van para allá. El 70% de las importaciones de Estados Unidos son bienes que no produce Colombia. Y Estados Unidos es el principal inversionista del país, generando más de 100.000 empleos formales. La gran pregunta es, ¿por qué no utilizamos más el acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos que tanto trabajo nos costó obtener? Y como decía, la Cámara Colomboamericana fue una de las grandes protagonistas, con otras personas que ahora mencionaré, para obtener este acuerdo de libre comercio. Por eso el nearshoring es la gran oportunidad que tiene Colombia y es la gran oportunidad que tiene Antioquia para colocarle dólares, para que la caja registradora del comercio internacional colombiano funcione. Veamos algunas cifras que nos pueden orientar dentro de esta estrategia. Bueno, si ustedes ven, los 20 países que tienen un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos exportan en promedio $2.000 por habitante. O sea, el TLC sí sirve, porque si ustedes dividen las importaciones de Estados Unidos, los 2.400, $2.4 trillones entre los 7.800 millones de habitantes, eso nos da más o menos que cada habitante del mundo exporta $300 a Estados Unidos. Los países que tienen TLC exportan 2.000 y Antioquia exporta 190. O sea, Antioquia exporta menos de lo que exporta el mundo que no tiene TLC a los Estados Unidos. Y esto no puede ser. Yo creo que aquí el liderazgo de AmCham, el liderazgo de Carlos va a ser definitivo para convertir estos 190 mínimo en 1.900, o sea, para por lo menos llegar a los $2.000 que tiene el promedio. Porque si Antioquia fuera un país, no habría un país mejor localizado tan cerca a los Estados Unidos con tierra, mar y aire, y con todas las oportunidades que acabamos de mencionar, con ese tejido empresarial, con esas instituciones que tienen para exportar menos de lo que exporta el mundo a los Estados Unidos. Siguiente, por favor. Bueno, aquí vemos también, por ejemplo, productos que hoy Estados Unidos está importando de manera impresionante. Automóviles. ¿No será que podemos montar en Antioquia la primera fábrica de vehículos eléctricos de Colombia para exportar a Estados Unidos? El Perú y Chile tienen litio. Podemos hacer baterías y si hacemos carros de explosión, pues podemos explotar los carros eléctricos. Confecciones, importa $48.000 millones. Y Antioquia fue un gran exportador de confecciones que se han venido languideciendo últimamente. Convertidores eléctricos, 15.000 millones. Aparatos de ortopedia, refrigeradores, que con las fábricas de refrigeración que tiene Antioquia, envases plásticos, pinturas, adhesivos, partes de neumáticos. O sea, the sky the limit, el cielo es el límite para las oportunidades que se nos vienen con el nearshoring para hacer un gran plan de relocalización empresarial que otros países, como vimos, están capitalizando, lejanos países sin TLC, de una manera mucho más importante que lo que Colombia está haciendo en este momento. Otro elemento fundamental es que Colombia tiene el mejor TLC del mundo, en especial frente a la renegociación que Trump obligó a hacer a México. Recordemos que el NAFTA fue lo que llevó a México a ser hoy el primer socio comercial de los Estados Unidos. Este año, en varios meses, ha sido el primer socio comercial de los Estados Unidos. Y eso que Trump no quería mucho a los mexicanos al comienzo, pero quería tanto menos a los chinos, que los mexicanos se le metieron por la puerta de atrás y como veíamos han crecido en $12.000 millones sus exportaciones este año a los Estados Unidos. Y esto es bien interesante porque en la gráfica siguiente vamos a ver algunas de las restricciones que el nuevo TEMEC le coloca a las exportaciones mexicanas. Por ejemplo, podemos ver cómo exige que el valor agregado no sea del 50 al 65% como era antes, sino sea en algunos casos hasta del 70 y 75% como en el caso de los vehículos. Exige que el 40% de las partes sean hechas con funcionarios que ganen más de $16 la hora. Le coloca una cláusula
de que si en 6 años los países no revisan el acuerdo expira, lo que se llama Sunset Clause, en 16 años. Le excluye sector confección, crecimiento del sector confección, y obviamente le impide hacer negocios con China. Dice que no puede tener acuerdos de libre comercio ni comercio intensivo con China. Nosotros no tenemos nada de eso. Nosotros podemos ser una bisagra entre China y los Estados Unidos para traer proyectos americanos que estaban en China o proyectos chinos que quieran exportar a través de Antioquia a los Estados Unidos. Nuestro valor agregado regional es del 35%, no es del 70 o 75% como el caso de los Estados Unidos. No tenemos ningún plazo de revisión. Y ahora, con lo que pase con las elecciones de Estados Unidos, es probable que se convierta en un TLC eterno. Porque con Trump había la duda de si se iba a revisar nuestro TLC o no. Alguna vez se mencionó, nunca se concretó afortunadamente. Pero lo que sí quiero decirles es que hoy Colombia y Perú tienen los 2 acuerdos de libre comercio mejores que cualquier país del mundo. Los 20 que tienen TLC con Estados Unidos tienen en este momento. Bueno, ya estamos llegando al final de nuestra presentación. ¿Qué nos va a pasar con las elecciones presidenciales de los Estados Unidos? Bueno, el señor Biden dice, trabajaré en estrecha colaboración con nuestros socios claves en la región para construir una agenda que impulse el crecimiento económico inclusivo. Algunos analistas prevén que va a haber una mayor estabilidad económica en Estados Unidos, se restablecerán las relaciones transatlánticas. Esa tranquilidad sería muy buena para la estabilidad del comercio internacional mundial. Se estabilizarían un poco las relaciones con China y con Asia. Y según los expertos, si salen Biden, podría mejorar el comercio exterior norteamericano. Y obviamente al mejorar el comercio exterior norteamericano, pues hay buenas oportunidades. ¿Qué opina nuestro amigo Donald? El Back to the Americas promete relocalizar inversión de Asia en América Latina y en especial en Colombia. Tiene un plan, este plan consistiría en ofrecer incentivos financieros a empresas norteamericanas con unidades de producción en el Asia para que financien el traslado de sus instalaciones a las Américas. Y este proyecto podría generar inversiones nuevas que van de 30 a 50 mil millones de dólares. En un estudio que hizo hace unos añitos, México, la Asociación Mexicana de Parques Industriales, calculaba que el nearshoring podía traer inversiones por 120 mil millones de dólares, o sea, todavía más ambicioso, y vemos que el año pasado trajo 13 mil millones de exportaciones y hablamos con Carlos ahora que por cada dólar de exportación hay detrás $1 de inversión. Hay una relación simbiótica, directa, estrecha, entre las inversiones internacionales y la generación de exportaciones. Hace media hora, hace 45 minutos, María Fernanda, con quien estamos haciendo esta presentación, obtuvo de la red esta última estadística en materia de elecciones. Biden va con 253 votos, Trump va con 214 votos, va liderando Biden. Obviamente se anticipa piedras en el camino, se ha mencionado que se van a hacer reconteos, que se van a demandar ante cortes locales y nacionales, y que antes probablemente de mediados de diciembre no habrá una definición, pero la tendencia indica que es probable que Biden gane las elecciones como presidente de los Estados Unidos. Pero también debemos registrar el hecho de que fue elegido ahorita en septiembre Mauricio Claver Carone, que era el asesor de comercio exterior del presidente Trump, como el nuevo presidente del BID. Y dice así, Mauricio, la pandemia por el COVID-19 nos ha traído muchos retos, pero también ha abierto una oportunidad única que no habíamos tenido antes. Por primera vez, debido a su experiencia por la actual crisis, las propias empresas están viendo que donde mejor estarían ubicadas es en las Américas. La
la idea del señor Mauricio Claver es hacer de esta parte de la Alianza del Pacífico el sitio más competitivo del mundo para atraer inversión. Entonces, ¿cuál es la invitación que con Carlos queremos hacerles el día de hoy? Bueno, en primer lugar, aquí tenemos a Saúl Pineda, que era mi compañero de panel. Lamentablemente tuvo que salir corriendo para un viaje que le pidió el ministro. Y con él hicimos el primer plan de exportaciones de Antioquia, exportaciones e importaciones de Antioquia hace 30 años, cuando él era el director de Comercio Exterior de la Cámara de Medellín, Cámara de Comercio de Medellín. Fue un trabajo supremamente interesante. Entonces, la invitación que Saúl y yo les queremos hacer es que con AmCham lideremos, y con las otras entidades como ASI y ProAntioquia, el segundo plan de exportaciones y nearshoring de Antioquia, para convertir a Antioquia como líder en el nearshoring de Colombia. Y una estrategia para importar grandes empresas ancla, para importar exportadores, para que Antioquia se integre a las cadenas globales de valor, para crear una plataforma sólida para aprovechar las oportunidades del e-commerce transfronterizo y obviamente utilizar otra legislación que hay que no se ha utilizado todavía, en que la legislación vigente en zona franca permite crear zonas francas multiempresariales en municipios de menos de 1 millón de habitantes para servicios sin área mínima. Y esto podría potencializar muchas de las inversiones en materia de servicios, en materia de logística, en materia de telemedicina, etcétera, en muchos de los municipios cercanos a Medellín. Por último, quiero rendirle un homenaje a un gran antioqueño, Guillermo Valencia Jaramillo, que murió, nos abandonó esta semana con 92 años. Fue una persona clave para el comercio exterior colombiano, fue fundador de Inexmoda, fue negociador del TLC Colombia-Estados Unidos. Fueron muchos los viajes que con Guillermo hicimos a Washington y aquí en Colombia y en todas las reuniones antes del ALCA, cuando el ALCA era importante. Y no descansamos hasta que salió el TLC entre Colombia y los Estados Unidos. Y obviamente durante muchos años, un visionario y un promotor, miembro de las juntas directivas de Analdex, de Bancoldex, de Proexpo, hoy ProColombia. Colombia necesita muchos Guillermos Valencia que le ayuden con entusiasmo a visualizar y traducir en negocios concretos las oportunidades que hoy tenemos. Yo les quiero agradecer su atención y quisiera dedicar estos minutos que nos quedan a las preguntas, si lo hay, a poder intercambiar con ustedes algunas reflexiones sobre los temas que les acabamos de presentar. Muchísimas gracias. Martín, gracias a ti, una magnífica presentación como siempre. Muy interesantes los planteamientos. Realmente Colombia y Antioquia tenemos muchas oportunidades con relación a este tema. Igualmente nos unimos al homenaje, como hablamos ayer, de Guillermo Valencia. Guillermo, un gran líder empresarial, tuve la oportunidad de conocerlo y ser cercano a él. Guillermo fue recibió el premio en cabeza como presidente de Industrias e Inversiones, el CID, de Mérito Exportaciones, y en el 2003 la Cámara AmCham se lo dio a título personal. De verdad vamos a extrañar bastante a Guillermo Valencia. Bueno, vamos a ver qué preguntas tenemos. Si en el chat tenemos alguna pregunta. Vanessa Valencia nos dice, ¿podría volver a mostrar la diapositiva de la información personal? Para poder contactarlo, los datos de contacto, Martín. Sí, María Fernanda nos puede volver a poner los datos de contacto de Martín. Mientras María Fernanda coloca los datos de Martín, yo quería hacerle una pregunta a Martín, y es ¿cómo estás viendo la gestión de la atracción de inversión por parte de ProColombia y las agencias de cooperación y atracción de inversión de las diferentes ciudades, en el caso nuestro, de la ASI, y a su vez, ¿cuál es la importancia que tú le das a esta gestión de atracción de inversión? En primer lugar, yo creo que en ProColombia tienen a alguien muy ejecutivo, que es Flavia Santoro, con un equipo maravilloso. Y Flavia está muy montada en este cuento.
Yo he tenido muchas reuniones con ella y con el ministro, con la viceministra Laura Valdivieso, en donde están totalmente convencidos de que la manera de dar un salto cuántico en las exportaciones colombianas no es exportando más de lo mismo. Y si tú ves, Carlos, de los 100 principales exportadores que hay en el 70% de las exportaciones colombianas, la mitad es de productos primarios o productos no viables, como carbón y petróleo. No viables, no porque sea viable, sino porque probablemente sus volúmenes no van a crecer y sus precios tampoco van a ser promisorios en los próximos años. La edad de piedra no se acabó porque se acabaron las piedras propiamente. Entonces, tenemos que importar exportadores. Y cuando vemos la experiencia de los países que han dado saltos mortales en materia de comercio internacional, China, Vietnam, México, entre Irlanda, Marruecos, es porque han atraído anclas. Una empresa ancla viene con 40 o 50 proveedores de primer y segundo anillo. Una empresa ancla puede aportar 1.000, 2.000 millones de dólares a las exportaciones de una región. Entonces necesitamos 5 o 6 anclas en Antioquia para pasar de los 4.500 millones de dólares a los 12.000 o 13.000 o 15.000 millones que deberíamos exportar para tener per cápita mundial internacionalmente aceptables. Entonces yo creo que el secreto está, en primer lugar, en afinar la visión de la región de para qué es buena la región. Y mientras el total de sus líderes empresariales, públicos y privados, no tengan claro esta posibilidad, no hemos empezado la tarea. Y obviamente después toca traducir esta idea en acciones. Y ahí es donde una entidad de promoción de inversión como ASI, una cámara binacional como AmCham, cuyo objetivo es promover comercio e inversión, puede dar un papel absolutamente estelar. Un papel estelar, porque seducir una empresa, es el problema de seducción internacional, no es fácil. Y menos en un momento en que el comercio internacional y la inversión extranjera se está reduciendo. Estamos hablando de que este año se puede reducir un 30%, pero mientras unos lloran, otros hacen pañuelos. Y mientras se reduce en unos sitios, se aumenta en otros, como pudimos ver en la gráfica anterior, como que mientras China bajó 88.000 millones de dólares, otros países la capitalizaron de una manera espectacular. Precisamente esta tarde tenemos un webinar con las agencias promotoras regionales de inversión y la ASI. Eleonora va a estar allí presente, donde precisamente estamos afinando esa estrategia. Y hay otras estrategias como Conway. Conway es una empresa, fue la empresa líder en llevar empresas norteamericanas a China y ahora pues está ayudándole a varias zonas francas colombianas a localizar y atraer esas inversiones a Colombia, a las zonas francas colombianas que van a ser motores de las regiones en el país. Y hay otras estrategias supremamente interesantes al respecto. Por ejemplo, con el Banco Interamericano de Desarrollo y con Carlos Ignacio Gallego y Bruce McMaster en el Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico, estamos trabajando de la mano con el BID, con el nuevo presidente del BID, en esa estrategia de traer empresas a los 4 países de la Alianza del Pacífico. Y los 4 países de la Alianza del Pacífico están examinando cómo afinar sus mecanismos de atracción de inversión, sus legislaciones internas, para que este cordón del Pacífico latinoamericano que empieza en México y acaba en Chile sea el mejor sitio de inversión del mundo, como en las décadas pasadas fue el Pacífico asiático, y cómo nivelar ese progreso del Pacífico asiático con el Pacífico latinoamericano. Si tú te das cuenta, Carlos, por ejemplo, en la bahía de Guangdong, en China, se mueven 60 millones de contenedores, en toda América Latina 23. En la bahía de Guangdong se mueve 8 millones de toneladas por avión. En América Latina, como veíamos, 5. Entonces, hay una disparidad total entre el Pacífico asiático y el Pacífico latinoamericano, y precisamente lo que tratamos de hacer es esta nivelación. Muy bien, perfecto, Martín, mil gracias. Jorge Coronel nos dice que se suma como Cámara de Comercio Burrasur, te manda un saludo y están listos para ayudarnos a empujar un segundo plan exportador del departamento. Qué bueno tener un coronel y a una generala, porque tenemos coronel y generala con la directora de la Cámara de Comercio de Burrasur, que siempre han sido muy entusiastas en estos planes de internacionalización. Magnífica noticia, Jorge. Así es, Martín, son aliados nuestros. Miguel Londoño, director internacional del Grupo Corbeta, quiere hacer una pregunta. Adelante, Miguel. Muchas gracias. Martín, muchísimas gracias por la presentación, supremamente interesante. Quería
hacerte una consulta. Mencionaste un tema que es las zonas francas para el e-commerce. Y yo también creo que eso va a tener mucha importancia. Nosotros como comerciantes estamos viendo con mucha inquietud aquel tema de que el comercio nos está creciendo mucho en las ventas a través del Internet, definitivamente, y vemos una parte de la legislación colombiana que no sé cómo la mires con respecto a la posibilidad de utilizar las zonas francas para ello, y es esta. Cuando uno trae bienes a Colombia a través de una compra por courier que sea por debajo de $200, la gente no paga ni IVA ni arancel. Entonces hay una competencia que a la larga, hoy puede que no, pues digamos porque las cosas apenas están calentando, pero con el tiempo poder entrar bienes a Colombia sin pagar arancel del 5, 10 o 15 e IVA del 19, pues va a dar unas ventajas que vuelven a las empresas nacionales entonces completamente inoperantes o ineficientes. Uno podría pensar en desarrollar entonces para ese mercado una bodegas y locación en zona franca, y sería totalmente permitido como comerciantes y como empresa nacional, o ¿cómo ves esa parte? Porque Claro, si Miguel. no le toca a uno poner bodega o en Panamá o en Miami, pues que sería peor. Correcto, Miguel. A ver, tu pregunta tiene dos partes. La primera parte es, ¿qué ha pasado con el comercio electrónico a nivel internacional? Y si tú te das cuenta, con esto del de minimis, que tú acabas de mencionar muy bien, en Colombia, a partir de la reforma tributaria de hace 2 años, se quitó el IVA para envíos de menos de $200, y con una norma que estaba pendiente por el TLC de aprobar, se quitó el arancel recientemente para envíos de $200. Pero tienes un costo adicional que es el courier, porque los couriers son costosos. Entonces, cuando tú te das cuenta, haces una liquidación exactamente lo que te cuesta un paquete que trajiste por Amazon a la puerta de tu casa, al final, el nivel de protección o la nivelación que se da en todo el mundo es por el precio del paqueteo y de la última milla del courier, que si tú ves no es ambientalmente sostenible, porque cuánto no contamina ese paquete que viene por avión y esa furgoneta que está contaminando el barrio hasta que te llegan a tu casa. Lo que pasa es que la pandemia ha hecho de que eso se explote geométricamente. Pero esto es un movimiento universal que se ha dado en todos los países del mundo. Por ejemplo, en China acaban de aumentar a $3,000 al año y a $600 por envío la franquicia que tiene cada chino para importar. Y eso que China es uno de los países más complicados del mundo. Entonces te diría varias cosas. Sí, tú tienes razón, ha habido unas quejas del comercio formal a nivel mundial, en que mientras el comerciante tiene que pagar arrendamiento de un local, tiene que pagar arancel, tiene que pagar IVA, tiene que pagar ICA, le entran sin tocarlo ni rasparlo por el frente de las narices estas importaciones que no pagan aranceles, pero obviamente pagan un peaje, llamémoslo así, Martín, que es pero el menudeo. déjame, ¿No? Pero, te aclaro de esa primera parte, no, porque cuando el courier lo puedo volver por avión charter o lo puedo volver un contenedor lleno de couriers. no, ahí no se te aplica, Miguel. Te digo porque esa ventaja solo se aplica cuando el paquete cruza la frontera del país como paquete, como régimen postal. O sea, Y yo no puedo traer un esto, charter, pues es que los DHL todos traen un vuelo cargado, entonces pues ya es todo un avión sí, contratado. pero lo que quiero decir es, para que la persona goce de ese privilegio, el paquete tiene que cruzar la frontera de cualquier país como régimen postal. O sea, no sería permitido que yo traiga un contenedor a la zona franca de Río Negro completa y desde la zona franca de Río Negro yo importe sin pagar arancel de IVA, convierta el contenedor el paquete y se vuelva libre de impuestos. Eso no es posible. Esa no es la idea. Ahora, yo anticipo que eso va a cambiar. Claro. Porque la OCDE, del cual Colombia ya es miembro,
está trabajando en dos frentes, porque es que el problema no solamente es que ese producto no pagó arancel e IVA en la frontera. El problema es que la compañía el Amazon o el de Alibaba tampoco están pagando impuesto de renta. Entonces, están erosionando la tributación global del negocio y del comercio internacional al tiempo. Yo anticipo que en unos 3 o 4 años ambas tienen que cambiar. Y es más, yo estoy trabajando con la OCDE, en este momento yo estoy de vicepresidente de la Organización Mundial de Zonas Francas con sede en Dubái, y tenemos un grupo de trabajo con la OCDE muy cercano, y ellos están trabajando en lo que llaman el mínimo impuesto global. Ellos están en contra de los paraísos fiscales y están detrás de que haya un mínimo impuesto en todo el mundo, no importa en dónde esté, así sea razonable. Obviamente no tan alto como el que tenía Colombia antes del gobierno de Duque. Éramos el campeón en el government take era superior al 70%. Si tú ponías un impuesto del 37% más las retenciones, más el impuesto del patrimonio de la riqueza, más el CRE, más todo lo demás, estábamos fuera de órbita internacional cuando el promedio del 23% de renta, ¿verdad? Entonces ya no fuimos al otro lado. Ya lo que ha hecho el gobierno del presidente Duque es llevar a sus justas proporciones y crear mecanismos como las megainversiones, que no nos quedó tiempo para hablar, que nos permite una tributación socioempresa del 27%. Entonces, lo que te diría es, yo de ti estaría tranquilo bajo esa primera pregunta, porque a mediano plazo, a nivel mundial, habrá un impuesto para comercio internacional y habrá razonable, y habrá un impuesto también para la renta de las grandes plataformas de comercio electrónico, porque si mientras Corvette hoy paga el 33% de renta, de pronto Amazon, que está en un paraíso fiscal, paga 0%. Que esa es realmente también la de mayor impacto. Ahora, en cuanto a zonas francas, las zonas francas de comercio electrónico son zonas francas especialmente diseñadas para promover esa nueva ola. Pero eso no significa que no paguemos impuestos. Y esta es una discusión que hemos tenido con la DIAN muchas veces. Por ejemplo, cuando un contenedor de productos llega a la zona franca de Río Negro y desde allí va a ser nacionalizado y salir por comercio electrónico, pues toca pagar arancel de IVA en la zona franca. Porque ese contenedor no pasó la frontera como un paquete de tráfico postal, sino como una mercancía normal. Ahora, lo que sí es cierto es que esa es la nueva modalidad del comercio mundial. Por ejemplo, el aeropuerto de Hong Kong recibe el contenedor de 40 pies del puerto de Hong Kong del lado y tiene un centro logístico que yo tuve la oportunidad de conocer, que tiene 14 pisos. Miguel, el camión llega al piso 14 con el contenedor y ahí lo convierten en paquete y esos son los 5 millones de toneladas que redistribuye al sudeste asiático. Ese es un nuevo negocio. Entonces también sería muy importante en tu negocio, en Corvette, etcétera, ver ustedes cómo han sido los campeones en materia del comercio doméstico, también cómo se le puede adicionar esa parte del comercio electrónico, no solamente en local, regional. Ahí podríamos tener una oportunidad fantástica de redistribución en materia comercial, pero también de fabricación en Colombia de bienes que ustedes ayuden a jalonar por el comercio electrónico. Porque el comercio electrónico vino a cambiar el paradigma de que solo las grandes multinacionales eran las que participaban del comercio internacional, Miguel. El 70% del comercio mundial lo hacen hoy las multinacionales. Con este comercio electrónico, un pequeño y mediano empresario, a través de una buena plataforma de comercio electrónico, está a un clic de su cliente en el exterior, por primera vez en la historia de la humanidad. Entonces, es una revolución en materia comercial. Muy válido. Muchas gracias. No sé si te quedaron claras tus dos dudas. Me quedó muy bien. Y quedaste tranquilo. No, quedo tranquilo, pero sigue estando, por ejemplo, la posibilidad de un Panamá, ¿no es cierto? El que tenga el Amazon, pues, o el que quiera que se ponga en Panamá, después de allá para acá sí puede traer un avión charteado con 2.000 courier. Pues, sí. Te pongo un ejemplo que valida lo que tú estás diciendo. ¿Tú sabes que Gap cerró su centro de minoreo en Estados Unidos y lo abrió en Canadá? Imagínate. De China manda los contenedores a Canadá. En Canadá los convierte en paquetes y los buzos entran 0 arancel, 0 IVA a Estados al apartamento de la dama norteamericana. Va a tener que cambiar porque eso entonces, no existe. Amazon, Gap cambió su esquema de distribución completamente. ¿Tú me estás dando la razón? Sí. Y eso que en Estados Unidos no son 200.
Son $800 por envío libre de impuestos. Es 4 veces el colombiano. Muy bien, mil gracias. Con mucho gusto. Muy bien, yo creo que ya nos pasamos el tiempo del webinar y Martín tiene un compromiso con un webinar en Perú. Entonces, Martín, no, solo resta darte los agradecimientos, como siempre, magnífica charla. Esto pues hay espacio para generar análisis y discusión por muchas horas. Esperamos tenerte de nuevo en nuestras próximas actividades. Como siempre, Araujo Ibarra, un aliado, y tú muy especial con AmCham y con todo nuestro equipo. Mil gracias y buen día, Martín, y muy especial por tu presentación. A ti por la invitación. Un saludo muy especial. Muchas gracias, Gary. Gracias, Martín. Que estés Buen día, muy bien. hasta luego. Gracias. Y gracias a todos por los que nos acompañaron. Esperamos tenerlos igualmente en otros próximos webinars. Buen día.